Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Le saludo, le bendigo, le amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Juan capítulo 19, versículo número 17. Aleluya. Vamos a mirar muchos pormenores de lo que representa la muerte de Cristo Jesús en la cruz para nosotros. Quiero que todos leamos la porción de la escritura que está en Juan capítulo 19 versículo 17, aleluya, al 37. Dice la palabra: y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre esta esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hay poder en Cristo Jesús. Tremendo, qué hermoso lo que Dios consiguió por nosotros en la cruz. Yo quiero que levante su manito y le diga: Señor, estoy agradecido contigo por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Te alabamos, bendito Rey. Te exaltamos, bendito Dios de gloria. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que fue a la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna y para conseguir todos los beneficios a favor de nosotros. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Señor. A su nombre. Dice la palabra en el versículo número 23. Y cuando los soldados lo hubieron crucificado, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Gloria al Señor. Bien, mi amado hermano, la costumbre en la época, en el momento histórico que el Señor Jesucristo es crucificado, la costumbre era que los delitos mayores, los más grandes delitos que hacía o cometía una persona, le daban a esa persona una pena, y la pena mayor era ser crucificado en un madero, ser crucificado en la cruz, en un madero atravesado. La crucifixión consistía en poner al condenado en una posición horizontal primeramente, y tomaban clavos para horadar con un martillo su piel, la piel del condenado, y este martillo traspasaba la piel y traspasaba el madero, de tal forma que las 4 extremidades de la persona condenada quedaban pegadas literalmente, atadas literalmente al madero, y una vez ya era crucificado, izaban el madero y el preso o el condenado moría por inanición y muchos dolores. Pues bien, ese día estaba Jesús allí. Jesús, como dijo Pilato, no tengo forma, no tengo cómo condenarlo. No ha cometido delito, no había cometido delito alguno, pero lo condenaron como el más grande de los delincuentes de la época. Escúchelo bien. La Biblia dice que Él se echó a cuestas todos los pecados de la humanidad, de todas las generaciones, y eso fue el motivo de su crucifixión. Pero bien, mi amado hermano, miremos qué está pasando y qué representa el momento de la crucifixión. El momento de la crucifixión, después de que Él ha padecido mucho llevando su cruz a cuestas y siendo vituperado, siendo escarnecido, siendo lacerado con unos rejos que tenían unas puntas de plomo en sus puntas tenían unos artefactos de plomo que le producían rasgaduras en su piel cuando los soldados romanos lo flagelaban. Esas llagas, esas heridas que se fueron haciendo una tras una, otra tras otra, se convirtió en una completa llaga todo su cuerpo. Pero aún así, dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero. Quiere decir que no dijo palabra alguna. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba consiguiendo para nosotros. Él sabía que su muerte era
una victoria para todos los seres humanos que invocaran el nombre de Jesús aquí en la tierra. Aleluya. Y ahora, después de ser martirizado, torturado, entonces venía la crucifixión. Él había podido, con un gesto solamente, con un solo guiño de ojos, haber mandado a volar a todos esos soldados que lo estaban flagelando y a todos esos soldados que ahora lo iban a crucificar, y mandarlos a volar como plumas en el aire, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Él sabía lo que venía para nosotros y lo que Él quería para nosotros: la libertad frente al pecado, sacarnos de las tinieblas a la luz admirable y hacernos libres de toda esclavitud del diablo, para que pudiéramos vivir una vida con Cristo Jesús. Aleluya. Y Jesús extiende su mano. El soldado, uno de los soldados, toma su mano derecha, otra su mano izquierda, y Él está viendo ese momento. Él está viendo que los soldados tienen ya unos clavos de hierro listos, unos mazos o martillos grandes que van a comenzar a romper su piel para poder traspasar sus manos, sus pies y su madero y el madero. Jesús había podido cerrar su puño, cerrar su mano, y que nadie se la hubiera abierto. Jesús lo había podido hacer. Jesús había podido convertir su mano en una mano de acero, donde nadie la podía haber abierto. Jesús había podido hacer que su piel se convirtiera en una lámina de acero, y los soldados habían podido pasar 36 horas, 50 horas y días tratando de perforar esa mano, y no hubieran podido, porque Jesús había podido hacer sus manos de acero, de diamante, que es más duro todavía, que no lo traspasa nadie. Pero Jesús no lo hizo. Cuando ese soldado o esos soldados tal vez ponían sus rodillas y todo su peso sobre las manos de Él, Jesús había podido solamente levantar un dedo, y con un dedo los hubiera mandado a volar miles y miles de metros, de kilómetros hacia arriba, y tal vez hubieran caído hecho pedazos cada uno de los soldados. Pero Jesús no lo hizo. Ahí estaban las manos prodigiosas de Jesús siendo horadadas por amor a la humanidad. Esas manos preciosas, esas manos poderosas, capaces de pastorear a la humanidad. Salmo capítulo 78, versículo 72. ¿Qué dice acerca de las manos de Jesús? Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 78, versículo 72: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Esas manos que estaban allí siendo horadadas por voluntad misma de Jesús, porque Jesús lo quiso, pudiéndose haber opuesto con el solo movimiento de una pestaña de sus ojos. Con ello, ahí estaban las manos, esas manos que dice la palabra que con la pericia de sus manos Él nos, ¿qué? Dice la palabra, los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquel que estaba, aquel que con sus manos perfecciona al hombre todos los días, porque Él es el alfarero
y nosotros el barro. Aquel que con sus manos poderosas, esas manos de Jesús que tú no las ves, que tú no las puedes captar con tu vista, pero que todos los días trabajan pastoreándote a ti, pastoreándome a mí, pastoreando a todo aquel que le recibe como Salvador. Aleluya. Esas manos estaban siendo horadadas por amor a Jesús, por amor a la humanidad. Pero dice la palabra en el Salmo capítulo 44, versículo número 2: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Aleluya. Porque se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino su diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aleluya. Dice, tú con tus manos echaste a las naciones. Esas manos que tenían el poder y tuvieron el poder de echar las naciones completas que venían a atacar al pueblo de Israel en su tiempo. Esas manos que tenían y tienen y siguen teniendo todo el poder ilimitado, estaban siendo horadadas por amor a la humanidad. Hay poder en Cristo Jesús. Esas manos que sanan, esas manos que habían sanado a los enfermos, esas manos que una vez dirigidas al sepulcro de Lázaro, había sido resucitado el hombre que yacía 3 días en un sepulcro. Esas manos que con amor tomaron a muchas personas enfermas y las levantó. Esas manos con que sanó a los leprosos, esas manos con que libertó a los cautivos y a los oprimidos, esas manos que sanaron, esas manos sanadoras, esas manos que salvan, esas manos salvadoras, ahora estaban siendo horadadas por cuántos soldados romanos, solamente con un fin. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era el fin que tenía el Señor Jesús? Bien, lo primero era perdonar todos tus pecados, lavar todos tus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz. Cuando se estaban perforando sus manos y sus pies, estaba vertiendo la sangre de Jesús, la sangre que nos lava de todo pecado. A su nombre. Pero también cuando se estaban horadando las manos de Jesús, allí entre la mano del Señor y el madero, Él estaba dejando clavada, y digo Él porque no eran los soldados realmente. No eran los soldados los que estaban clavando a Jesús. Era el mismo Jesús el que estaba permitiendo que sus manos fueran clavadas en el madero. No eran ellos. Jesús los había podido volver nada en un minuto. Jesús había podido evitar todo ello en un minuto, pero Él no lo evitó, queriendo decir que Él mismo estaba permitiendo su crucifixión con un fin. Y el fin era que entre las manos de Jesús y el madero iba a quedar una gran lista. Iba a clavar una gran lista. La lista de tus faltas, la lista de nuestros pecados, la lista de nuestro pasado. Esa lista larga. Y esa lista, mi amado hermano, iba a quedar allí suspendida en la cruz. Las manos, entre las manos y la madera, había una larga lista de nuestras faltas, de nuestras avaricias, de nuestras concupiscencias, de nuestras mentiras, de nuestra lujuria, de los años y años de perdición. Toda esa lista de nuestras fallas, toda esa lista de nuestras faltas que acarrean un juicio condenatorio,
estaba allí, poniéndola el Señor en medio de su mano y del madero, pero prensadas por un clavo, estaba allí esa lista. Estaba allí el Señor dejando esa lista, tu lista, mi lista, la lista de todos nuestros pecados, la lista de todas nuestras fallas, estaba quedando allí en medio de la cruz, entre la mano del Señor y el madero. Estaba quedando esa lista suspendida en la cruz del Calvario. Aleluya. Suspendida en la cruz, pues hay una gran lista de tus pecados, de tus malas decisiones, de tus malas actitudes que tal vez cometiste el mes anterior, el año anterior, la semana pasada, o qué sé yo, cuánto tiempo haces. Pero allí estaba el Señor clavando ello. La Biblia lo dice en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo número 2, versículo 14. ¿Qué dice la palabra en Colosenses 2:14? Aleluya. Dice la Escritura en la carta a los Colosenses capítulo 2, gloria a Dios. Y leamos desde el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A su nombre. Escúchelo bien. No dice que los soldados fueron los que clavaron. Dice que Él mismo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que, ¿quién fue el que clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria? ¿Quién la clavó? Jesús mismo. Y Jesús mismo lo hace cuando Él permite que soldados, hombres que no tienen ningún poder frente a Jesús, hombres cuya fuerza es insignificante frente a la fuerza de Jesús, hombres que su sabiduría es insignificante ante la sabiduría del Señor, hombres que su santidad no es ninguna frente a la santidad de Jesús. Esos hombres, Dios les permite, el mismo Señor les permite que hagan el hueco en sus manos y traspasen sus manos y el madero. Es Jesús permitiéndolo, es Jesús permitiéndoles ese hecho trascendental, porque allí, entre sus manos y el madero, Jesús iba a hacer algo poderoso. Jesús iba a hacer algo grande. Nos iba a anular todos nuestros pecados, todas nuestras fallas y también todos nuestros delitos y los juicios por nuestros delitos, la culpa por nuestros delitos, todo lo que venía, todos los juicios establecidos en el cielo en contra de nosotros estaban siendo anulados porque los estaba clavando el Señor en la cruz del Calvario. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora, muchas personas llegan a decir: pero ¿cómo Jesús conoce mis faltas si yo ni siquiera las conozco? Y es cierto. Muchas veces nosotros cometemos cosas o hacemos cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Por eso el salmista David decía: Señor, examina mi corazón y ve qué hay en mí, si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. A su nombre. ¿Cuántas cosas hacemos que nosotros creemos que están bien, pero están mal a los ojos de Jesús?
Están más mal a los ojos de Dios. Pero voy a explicarte qué era lo que estaba haciendo Jesús. Allí en la cruz estaba anulando el acta de los decretos que Él mismo conocería una vez viniera a vivir en nosotros. Imagínate por un momento que tú invitas a alguien a tu casa a vivir, que hay alguien que va a vivir por un mes en tu casa. Bueno, pongámosle 6 meses en tu casa. Alguien que va a vivir 6 meses contigo en tu casa. Tú le arreglas una habitación a esa persona para que viva allí contigo. Le das hospedaje y esa persona vive allí por espacio de 6 meses. Los primeros 10 días, 12 días, tal vez tú tienes la mejor sonrisa para esa persona. Tal vez tú tienes el mejor semblante para esa persona. Tal vez los mejores tratos y las mejores palabras para esa persona. Y muchas cosas que tú quieres hacer, como reprender tus hijos, o de pronto, tal vez, hasta pelear con tus hijos, o hasta pelear con tu esposo, te cuidas de que esa persona en los primeros 10, 12, 15 o 20 días no se dé cuenta que tú estás peleando con tu marido o tú, varón, estás peleando con tu esposa. Y se van como nunca lo hacían, se encierran en el cuarto, se jalan de las greñas, se pelean, se dicen y se desdicen y después bajan muy orondos, muy limpiecitos a hablar y a desayunar con el huésped, porque aquí no ha pasado nada. Pero después van pasando los días, se toman confianza y ya comienza, mi amado hermano, a aflorar tu personalidad. Afloran tus dichos. No tienes cuidado de hablar como normalmente hablas. No tienes cuidado de pelear como normalmente peleas. No tienes cuidado de hacer lo que normalmente haces. Y tú crees que todo lo que haces está muy bien. Pero después de 6 meses, esa persona que lo ha visto todo, se va y se sienta por allá en un lugar, en una cafetería, qué sé yo, y puede hacer una lista muy grande de todas las cosas que ustedes o que nosotros hacemos en nuestra casa, porque Él estuvo residiendo en nuestra casa 6 meses. Ese huésped o esa huésped que conoce quiénes somos, se dio cuenta de todas nuestras fallas en 6 meses y puede escribirlas, hasta puede llegar a hacer un libro de ellas. Los enojos de la señora, los enojos del señor, las maledicencias de la señora, las maledicencias del señor, las maledicencias de los hijos y hasta la conducta de la mascota que tienen, la puede escribir completamente. ¡Ah, qué tremendo! ¿Por qué esa persona puede hacer esa lista? Esa persona puede hacer esa lista porque esa persona vivió 6 meses en tu casa. Hay poder en Cristo Jesús. Pues bien, Jesús escogió tu cuerpo. Jesús escogió tu vida para venir a habitar en ti, para venir a habitar en nosotros. Una vez Él muere en la cruz y resucita al tercer día, asciende al cielo, se sienta al lado del Padre y su Espíritu, el Espíritu de Cristo, puede morar en tu vida, puede morar en mi vida, puede morar en todos nosotros, porque la Biblia lo dice, que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Así que Jesús viene a vivir por su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y como Él viene a vivir en nosotros, Él es un huésped especial que conoce quién eres, que conoce qué haces, que te conoce cómo vives y conoce todas tus costumbres, conoce todo lo que tú sientes, conoce perfectamente todo tu ser. Así que como Él conoce, Él puede hacer una lista larga de todas tus faltas. Así que Él puede hacer, nadie más que Él puede hacer una lista
de todos nuestros pecados y nuestras faltas. Así nosotros digamos que no hemos cometido pecado, así nosotros digamos que estamos muy bien, Él sí conoce nuestra suciedad. Él conoce nuestra parte oscura. Él conoce esa parte que tal vez inconscientemente tú afloras y que no te das cuenta. Él conoce de tus ansiedades, Él conoce de tus avaricias, Él conoce de tus concupiscencias, Él conoce todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Hay poder en Cristo Jesús. Pero Jesús en la cruz sabía que una vez Él conociera todo esto, cada acto indigno, cada acto pecaminoso generaría un juicio más allá en el cielo. Generaría un juicio más allá en el cielo. Sí, porque la Biblia dice que en el cielo hay unos libros que están abiertos. Uno de ellos es el libro de la vida, en el cual estás tú y yo estamos inscritos, y otros libros que son las actas de los decretos que nos eran contrarias por nuestras actitudes. A su nombre, a su nombre. Así que Jesús, dándose cuenta que nosotros íbamos a estar inscritos en esas actas de los decretos que nos era contraria, en esas actas de los decretos, en esos decretos que nos llevarían a condenación, en esos decretos, en ese libro de decretos que irían a decir: fulano de tal, Rosenberg Olivares, por lo que ha vivido, se va para el infierno. Entonces Jesús, cuando estaban los soldados allí al pie, al lado, Jesús no hizo esfuerzo mínimo para sacarlos de su lado. Jesús no hizo ni el mínimo esfuerzo para mandarlos a volar. Con un pequeñísimo esfuerzo hubiera podido mandarlos a volar de aquí a los farallones y haberlos puestos allá. Sencillamente Jesús lo hubiera podido hacer. Tiene el poder suficiente para hacerlo, pero no lo hizo. Antes abrió sus manos. Antes abrió sus manos y permitió que esos hombres, esos soldados romanos, le perforaran sus manos. Porque allí, una vez le perforaran sus manos y traspasaran el madero con los clavos, entre la mano y el madero iba a quedar el acta de tus decretos, iban a quedar tus faltas, iban a quedar tus juicios allí suspendidos en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Así que una vez esa lista de tus fallas iba a quedar clavada, suspendida en la cruz, entonces podemos decir con fe, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo número 1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Esto digo, no para los que andan según la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Quisiera que en la pantalla me apareciera el versículo Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:1? Dice: ahora pues, ninguna, ahora, está siempre actualizado, siempre, para todo el día, para todos los días. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Qué dice allí la palabra? Que ninguna condenación hay para los que andamos en Cristo Jesús. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? ¿Qué quiere decir la palabra condenación? Es sencillamente, escúchelo bien, la palabra condenación quiere decir la pena que hay que pagar porque se ha hecho un juicio y ha sido hallado culpable. A su nombre. Como se ha hecho un juicio y se ha encontrado culpable, hay una pena por pagar. Pero Jesús anuló todos los argumentos que nos era contrario para enjuiciarnos
todos los argumentos, todo lo que estaba escrito en los libros del cielo para enjuiciarnos y condenarnos, todos esos argumentos allá quedaron en la cruz del Calvario. Así que ya no hay juicio condenatorio para nosotros, porque no hay argumentos que nos condenen, no hay argumentos con los cuales nos puedan hacer un juicio. ¿Por qué no hay argumentos por los cuales nos puedan hacer un juicio? Porque Jesús, por su gracia, Jesús, por su amor, permitió ser clavado en la cruz para dejar entre su mano y el madero, entre sus manos y el madero, la lista larga de los pendientes espirituales que había contra nosotros y que no nos dejaban vivir una vida en paz, y que tal vez cuando termináramos nuestra vida nos irían a condenar a una eternidad. Completamente en el infierno iríamos a parar si no hubiera sido porque Jesús permitió que sus manos se horadaran en la cruz del Calvario, y permitió que una vez fuera crucificado, allí suspendida en la cruz iban a quedar toda la lista de nuestras faltas y por ende toda la lista de nuestros juicios que serían condenatorios para nosotros. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Mira lo que Jesús estaba llevando a nuestro favor. Mira lo que Jesús estaba haciendo por nosotros, mi amigo y mi amiga. Ahora, hay algo más hermoso. Una vez conocemos a Jesús, más lindo todavía. Jesús se olvida de nuestros pecados, pone toda la lista allá en la cruz, la lista de nuestras faltas, y nos abre una página nueva en un libro que no es el libro de los decretos contrarios a nosotros, es el libro de la vida. Es un libro especial, un libro blanco, resplandeciente, un libro donde están inscritos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Allí nos abre una nueva página. Aleluya. Allí nos abre una página resplandeciente, donde estás tú, donde estoy yo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? En vez de compungirnos, en vez de entristecernos, porque la Biblia dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Usted ve hoy, usted puede ver hoy. Yo recuerdo hace 35 años. Yo me convertí hace 23 años. Y yo recuerdo hace 30 años, qué sé yo, cuando mi madre o con mi familia íbamos a visitar los templos paganos en días como estos, jueves y viernes de Semana Santa. Y yo veía gente llorar. Y se acercaban al Santo Sepulcro, que lo hacen muy bonito, de madera, qué sé yo. Y comenzaban a acariciar las manos de Jesús que podían tocar, o los pies. Y entonces el artista o el artífice dejaba como unas vetas de sangre que corrían, se marcaban allí. Y entonces la gente tocaba ese madero y lloraba y decía: pobrecito, qué dolor, cuánto le dolería, cuánto sufrió. Y lo más tremendo es que al otro día se paraban de allí y el sábado volvían a sus lujurias, volvían a sus laxivias, volvían a sus mentiras, volvían a sus pleitos, volvían a su avaricia, volvían al robo, volvían a hurtar, a matar y a destruir. En otras palabras, volvían a hacer las obras del diablo. Eso es burlarse de Jesús. Eso no es entender qué pasó en la cruz del Calvario.
¿Y qué consiguió Jesús para nosotros? Así que, número uno, nosotros debemos, mi amado hermano, de agradecerle a Jesús. Vivir agradecidos con Cristo Jesús, porque Él nos anuló, literalmente anuló todo acta de los decretos que nos era contraria. La lista de nuestras fallas, más los juicios por nuestras faltas, quedaron allá quedaron suspendidos en la cruz. Número dos, nosotros debemos de agradecer al Señor Jesucristo porque nos abrió. Nuestro nombre quedó inscrito en una página que Él abrió, que se llama el libro de la vida. Allí ahora nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, donde cada uno que esté inscrito en este libro, al partir de esta tierra, partirá a una eternidad con Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Número 3, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es cuidar todos los beneficios que hemos recibido del Señor y vivir como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, guardando la verdad, guardando la palabra, siendo hacedores de la palabra de Dios, a fin de que nuestro nombre siga todos los días inscrito en el libro de la vida. Yo te quiero decir, cuídate de que tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. No te sueltes de la mano del Señor. La Biblia dice que nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid, y que aquel que se suelta de la vid se seca, es hollado y echado en el fuego y arderá, dice la palabra. La única forma de nosotros o de que alguien salga del libro de la vida es que se suelte de Jesús, que se suelte de la vid. Y muchas personas se sueltan de la vid porque sencillamente les atrae el mundo. Hay unas fuerzas contrarias que los atrae, el mundo, la carne y el mismo diablo, y terminan hasta renegando de Jesús después de haber recibido tanto beneficio del Señor. Mi amigo y mi amiga, usted que está escuchando esta enseñanza, guárdese y guarde lo que Dios le ha dado. Guárdese todos los días en las manos de Jesús para que su nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. A su nombre, a su nombre. Y recuerde lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, primera de Juan 1:9 dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. A su nombre. Ahora, hay otra enseñanza que la estaré dando mañana, o en la tarde tengo otra, y es lo que significa el agua y la sangre que Jesús vertió. Porque cuando dice la palabra que los soldados introdujeron una lanza en su cuerpo cuando Jesús está crucificado, dice que vertió sangre y agua, dice la palabra. Allí es una enseñanza muy bonita que Dios nos quiere dar en estos 2 días, y nos va a hablar muy claramente que esa sangre y esa agua que Él vertió nos sirve para permanecer inscritos en el libro de la vida. Jesús lo tiene todo planeado, Jesús lo tiene todo hecho, Jesús todo lo planeó perfectamente para que seamos salvos y partamos a una eternidad con Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. Y mientras partimos, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y lo tiene tan bien perfeccionado todo su plan, que mientras partimos a una eternidad con Cristo, Jesús lo ha diseñado todo
para que disfrutemos en esta tierra de una vida y vida abundante. Te voy a decir algo y con esto termino esta enseñanza de esta mañana. Mientras tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida, aquí en la tierra vas a disfrutar de una vida y vida abundante con Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.